Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar haciendo ejercicios de simbolización. Tenemos... Gracias. Ok. Bien, hicimos, me parece que hasta el tercer ejercicio, ¿verdad? Ya, vamos, saltémonos, pasemos al número 7. ¿Sí? Supongamos que, a ver, escribo en el pizarrón, mientras yo escribo, empiecen ustedes identificando las oraciones simples, los funtores, ¿sí? Y van poniendo las letras P, Q, R, etc. ¿Sí? Pueden hacerle en dos pasos. Primero, en el espacio interlineal y luego recogen en una sola, ¿sí? Si es que les parece conveniente. Entonces, vamos, número 7. Supongamos que si una persona es atenta, saluda a sus compañeros de trabajo, entonces, ¿sí? Si no lo saluda de ninguna manera, no es atenta en absoluto. Bien. Ok. ¿Terminaron de simbolizar? A ver, empecemos con la identificación de oraciones simples. ¿Cuál es la primera? Primera oración simple. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la oración? ¿Eddie? Correcto. No incluye el sí, solamente una persona es atenta. Entonces esto es, le ponemos P, ¿de acuerdo? A la primera que aparece le damos la P. Siguiente oración simple, saluda. ¿Qué letra le damos? La Q. Siguiente oración, díganme, los saluda, correcto. ¿Esto con qué simboliza? ¿Con qué letra? Aquí está, saluda a sus compañeros de trabajo, eso es Q, por lo tanto acá también segunda ocurrencia. No es diferente, es exactamente la misma que la anterior, por lo tanto Q. Siguiente oración, verán, la oración simplemente lo saluda, nada más. Nada más. Esto de ninguna manera, esto es un funtor, ya vamos a ver. ¿Sí? Bien, última oración. Ya, es atento. ¿Y cómo simbolizo esto? Con P. Ya. Tenemos dos oraciones simples, cada una repetida 2 veces. ¿Alguna pregunta? Vamos a los funtores. El primero que aparece es... A ver, pero... Vamos, según la oración en español, ¿qué funtor aparece en primer lugar? No es el sí. Antes del sí hay otro funtor. Supongamos que, ¿y con qué completo esta frase? Supongamos que, entonces, aquí hay un primer funtor. Ese es el primero que aparece. ¿Sí? Como símbolo. ¿Qué tipo de funtor es este? Condicional. ¿Dónde pongo la herradura echada? ¿Bajo el verbo o acá en el entonces? Acá a la derecha. ¿Sí? ¿De acuerdo? Siguiente funtor. Ahora viene el sí. ¿De acuerdo? Sí, coma. Este entonces no está relacionado con el sí está relacionado con esta coma. ¿Sí se ve eso? ¿Ya? Por favor. ¿Ya?
una persona es atenta, ese es el antecedente. El consecuente es saluda a sus compañeros de trabajo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí viene el antecedente, después viene el consecuente. ¿Dónde pongo la herradura echada? ¿Debajo del sí o debajo de la coma? La coma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vamos, sigamos identificando funtores. Al último reviso la notación. ¿Ya? Siguiente funtor, el tercero, ¿cuál es? Sí, coma. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro condicional. ¿Dónde pongo la herradura echada? Bajo la coma. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bien. Siguiente funtor. No. Pero no es solamente el no. Es negación débil o simple. Débil o fuerte. Dice, no de ninguna manera. ¿Esto de qué negación se trata? Fuerte. Por lo tanto, no estaría mal si es que pongo aquí simplemente la tilde. Tengo que poner la daga porque es negación total. De ninguna, no de ninguna manera. Negación total, supernegación. ¿Delante de qué pongo? ¿Delante del condicional o delante de la Q? De la Q, está negando a la Q, ¿de acuerdo? No los saluda de ninguna manera. Y último funtor. ¿Ya? Ok, nuevamente tengo negación total. ¿Cómo simbolizo? La daga, delante de la P. Bien, ¿estamos? Ahora, fíjense, tengo el supongamos esto, entonces, sí, y otro entonces. Aquí, después de la coma, podríamos poner un entonces, pero la idea es que, fíjense, tengo 3 funtores. ¿Sí? A este de acá, que es, en la oración en español, es el segundo condicional, le estoy dando la lectura sí, coma. ¿Sí? Y fíjense que aquí hay un punto y coma. Aquí hay un punto y coma antes del entonces. Es número 7. Y, perdón, aquí es, bueno, este punto tal vez era para abreviar entonces. Después del entonces hay una simple coma. ¿Sí? Bien. Y luego tengo sí, coma. Tanto, a ver, para estar claros, numero los condicionales. ¿Sí? El segundo condicional está aquí con las palabras supongamos que esto, entonces, lo de acá. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál de los 3 es el principal? El 2. Este es el principal. ¿Sí? Bien. ¿Cómo indico que es el principal? Punto reforzante. ¿Ya? Entonces, fíjense, el funtor principal es aquel que, verán, es que tengo aquí 3 condicionales. ¿Cómo jerarquizo? ¿Cómo puedo distinguir cuál es el principal? ¿Sí? Aquel que se ha introducido por este verbo, supongamos que. ¿Por qué va este que aquí? Porque el objeto de esta conjunción en sentido gramatical, es una oración compuesta. No es solamente que supongamos que una persona es atenta, sino es que si P, entonces Q. ¿Sí? Recuerden que cuando leemos eso ya vimos desde el semestre pasado, al leer una fórmula compuesta, conviene que utilicemos el que, para anticipar que lo que viene después de esta conjunción completiva es una oración compuesta. ¿Okay? Bien. ¿Ya? Entonces, suponiendo este condicional, que P entraña Q, entonces, si no sucede el consecuente en absoluto, tampoco sucede el antecedente en absoluto.
¿Y qué principio es este? ¿Sí? Si tengo un condicional y además la negación total del consecuente, de ahí concluimos la negación total del antecedente. Puede ser transposición o es una especie de modus tollens. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Vamos a la 9. ¿Sí? A ver, resuelvan ustedes mientras copio en el pizarrón. A ver si el ser ambicioso a una persona implica su querer copar puestos. Entonces, si el querer una persona copar puestos implica su acudir a añagazas, ya, el ser ambicioso una persona implica su acudir a añagazas. Bien. ¿Ya? Vamos a ver. Primera oración simple que aparece. El ser ambicioso una persona. ¿Con qué le simbolizo? Ya, a ver. Siguiente oración simple. Su querer copar puestos. ¿Estamos? ¿Ya? Así que esa persona quiere copar puestos. ¿Con qué le simbolizo? Q. Siguiente oración. Díganme. A ver, Fernanda. María José, perdón. María José. La oración completa, el querer una persona, copar puestos. ¿Cómo simboliza esto? Está acá. ¿Ya? Gracias. Siguiente oración, simple. Su acudir a añagazas. ¿Con qué le simbolizo? R. Siguiente oración. El ser ambicioso una persona. ¿Con qué le simbolizo? La P. Y última oración. Su acudir a añagazas. ¿Cómo le simbolizo? Ya. ¿Ok? Bien, tengo 2P, 2Q, 2R. 3 oraciones simples, cada una con 2 ocurrencias. Vamos, primer funtor que aparece. Antes del implica hay otro funtor en la oración. Este sí está relacionado con entonces, acá. Sí, entonces. ¿Ya? ¿Qué funtor es este? ¿Qué tipo de funtor es? Condicional. ¿Cómo simbolizo? Con la herradura echada. ¿Dónde pongo la herradura echada? ¿Aquí o acá? Debajo del entonces. ¿Estamos? Siguiente funtor. El segundo funtor que aparece en español implica. ¿Cómo simbolizo? No. La implicación es lo mismo que el condicional. La flecha horizontal, con la dirección hacia la derecha. ¿Ya? ¿Ok? Implica.
Bien, siguiente oración, siguiente funtor. Siguiente funtor. Este sí. ¿Y con qué está relacionado? Con la coma. ¿Sí? El antecedente viene hasta acá. Después de la coma viene el consecuente. ¿Ya? ¿Dónde pongo? ¿Sí? El sí está introduciendo el antecedente de un condicional. ¿Dónde pongo la herradura echada? Debajo de la coma. Siguiente funtor. Implica. ¿Cómo simbolizo? La flecha. Siguiente funtor. Otra vez, implica. Ya. Aquí tengo resuelto el ejercicio en 2 líneas. Voy a recoger todos los símbolos en una sola línea. ¿Sí? Entonces tengo P implica Q. A ver, si P implica Q, entonces, si Q implica R, ¿sí? Si Q implica R, P implica R. ¿Ya? Vamos ahora, último paso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a la anotación a los charts. Lo único que he hecho es poner las letras que corresponden a las oraciones simples y los funtores. Ahora tengo que ver cuál es el funtor principal. En la oración español, cuáles son los funtores secundarios y eso escribirlo en notación a los charts. ¿Cuál es el funtor principal? A ver, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? El principal es, ¿están de acuerdo? Si esta implicación, entonces, aquí, ¿sí? Si esta implicación, esto de acá. ¿Ya? Ok. Fíjense, esta coma está introduciendo, me está diciendo que el consecuente de 2 es este condicional. ¿Sí? Bien. El 2. Este es el funtor principal. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo indico eso en notación a los charts? Punto reforzante. ¿Ya? Ahora, no necesito aquí paréntesis por asociatividad. Ahora, tengo 3, 4 y 5. ¿Cuál es el funtor principal? Dice, si esta implicación, esto de acá. El condicional. ¿Cómo indico que el condicional es el principal del miembro derecho? Otro punto reforzante. ¿Sí? El alcance derecho de este condicional no es solamente la P, sino la implicación. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Y con eso acabamos. ¿Alguna pregunta? Bien. A ver, vamos a la página 2. Vamos, hagamos el ejercicio 15. ¿Sí? A ver, resuelvan por favor mientras yo escribo en el pizarrón. Y supongamos que si el padre de una persona ha muerto, y la madre de esa persona también ha muerto, la persona es huérfana,
De ahí se desprende ¿qué? Si el padre de una persona ha muerto, entonces, si también ha muerto su madre, la persona es huérfana. Ya. Bien. Acabaron de simbolizar. Bueno. Veamos. Identifiquemos primero las oraciones simples. ¿Cuál es la primera que aparece? Ya. El padre de una persona muerta. ¿Lo simbolizo por? Bien. Siguiente oración simple. La madre de esa persona también ha muerto. ¿Cómo simbolizo? Q. Tercera oración. La persona es... ¿Cómo simbolizo? R. Siguiente oración simple. El padre de una persona ha muerto. ¿Cómo simbolizo? Siguiente oración. También ha muerto su madre. ¿Cómo simbolizo? Q. Y última oración. Ya. ¿Simbolizo? Ya. Vamos con los funtores. ¿Alguna pregunta? Primer funtor que aparece. Ya. ¿Qué más? Supongamos que después de la conjunción que viene una coma. Esta coma me indica que el objeto de esta suposición es una oración compuesta. ¿Ok? Ahora, este verbo está relacionado con otra expresión. ¿Con cuál? De ahí se desprende ¿qué? Y entonces, voy a juntar para que ustedes noten que, ¿sí? El primer condicional está expresado con el supongamos que, de ahí se desprende ¿qué? Esto es un condicional. ¿Dónde pongo la herradura echada? ¿Debajo de dónde? ¿Debajo del supongamos? Ya, de acá. ¿Sí? Recuerden, de ahí se desprende que es lo mismo que entraña, conlleva. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Ahora, siguiente funtor. ¿Ya? Sí. Y aquí tengo la palabra sí. Está introduciendo el antecedente. ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde va el...? ¿Sí? Hasta acá. ¿Sí? Entonces, permítanme, si es que hago esto. ¿Ya? Si esto de acá. ¿Ya? Si quieren, si esto, aquello. Hasta aquí va el antecedente. ¿Dónde pongo la herradura echada? Debajo de la coma. ¿Estamos? Ya. Siguiente funtor. La I. ¿Cómo simbolizo? La cuña. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Siguiente funtor. Vamos acá. Sí, ¿y eso con qué se relaciona? Aquí hay un entonces. Entonces, ¿dónde pongo la herradura? ¿Ya? ¿Estamos? Siguiente funtor. Otro condicional. ¿Y con qué se relaciona? Con la coma. ¿Dónde pongo el funtor? Ya. ¿Estamos? Reúno todos los símbolos, ¿sí? En una sola línea. ¿Y qué me queda? Entonces tengo... Ya. Supongamos que
si P y Q, R. De ahí se desprende que si P, entonces si Q, R. Ya. ¿Ok? Voy a numerar los funtores. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, tengo que expresar ahora en notación a los charge la jerarquía en la que se encuentran los funtores. Fíjense, dice, supongamos que, ¿sí? Esta conjunción, a ver, si esta conjunción, R, ¿sí? Si esta conjunción, R. De ahí se desprende que si P, entonces si Q, R. ¿Cuál es el principal de estos 5 funtores? Este de acá. ¿Sí? ¿Ok? El que está en la cumbre de la jerarquía, ¿sí? Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 condicionales. El principal es el que tenga estos dos verbos. Supongamos una cosa, de ahí se desprende tal cosa. Entonces, con estos dos verbos yo puedo expresar el funtor principal. Puede ser que en algún caso tenga 5, 6 condicionales. Al principal le doy el supongamos y de ahí se desprende qué. ¿Ok? Bien, el tercero. ¿Qué hago aquí para expresar qué es el principal? Punto reforzante. Ya. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora concentrémonos en el antecedente. Fíjense, dice, si esta conjunción, si esta conjunción sucede esta consecuencia. De estos dos, ¿cuál es el principal? El 2. ¿Sí? El antecedente es la conjunción. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo una coma. Hasta aquí va el antecedente. Y luego tenemos simplemente una oración simple y luego punto y coma. ¿Ya? Entonces, el principal es el condicional. ¿Necesito aquí poner paréntesis? No hace falta. ¿Ya? Vamos ahora al consecuente, miembro derecho de la oración principal. Si P, entonces, si, coma. De estos dos condicionales, ¿cuál es el principal? El que tiene el entonces. ¿Sí? El 4. Entonces, les voy a hacer una jerarquía. ¿Sí? De estos dos, ¿sí? El principal es el que tenga este entonces, con esta comita. El consecuente de este condicional 4, ¿sí? Porque está aquí esta coma, es todo lo que está a la derecha, hasta el final. ¿Sí? Esta coma es importante. Me está indicando que en notación a los charts que tengo que poner acá, punto reforzante. ¿Ya? Y con eso acabamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien.